Gente, vi Sinners y solo puedo decir que qué peliculón. Pero más allá de eso, creo que hay muchos temas de los que podemos tratar y que vamos a ver el día de hoy en nuestra reseña en Da King sobre Sinners. Así que para que se queden conmigo. I've been all over this world. I seen men die. Sinners no es una simple película de vampiros o de semi-terror como musical, increíble como les digo, sino que es una película que nos habla de algo muy fuerte y es del odio racial en esa época e incluso en la actualidad. Que si le ponemos atención, tiene un trasfondo y un mensaje súper profundo sobre todos estos temas. Así que de verdad los invito a verla si no la han visto, porque esta reseña tiene spoilers. Y además de eso, vamos a hablar un poquito de los temas que marqué, que creo que son importantes sobre lo que pasó en la película. Pero antes de eso vamos a hablar un poquito de la trama, para entrar en calor y entender bien de qué trata la peli. Así que vamos con eso. La trama nos coloca a lo que yo diría que son tres protagonistas principales y otros personajes a la par. Tenemos a los gemelos Stack y Smoke. Stack, no sé si lo dije bien, perdón, soy muy malo con los nombres. Pero Stack y Smoke, que son dos gemelos interpretados por Michael B. Jordan. Sí, no hay dos Michael B. Jordan tristemente en este mundo. Pero que son dos gemelos que volvieron a su pueblo después de estar un tiempo en otro lado, en la gran ciudad en esa época, en la que nos dejan unos primeros vistazos de lo que trata la película, donde ellos dicen, creo que es Chicago, que ellos estaban allá, no es muy diferente a la plantación, simplemente es una plantación pero con edificios. Y son dos gemelos que son criminales, se ganan la vida de dinero sucio, como ellos mismos lo dicen, y que quieren iniciar una taberna en su pueblo. Una taberna dentro del pueblo que está lleno de racismo y odio. Quieren iniciar una taberna donde puedan ser libres y todas las personas negras puedan ser libres de ser, de ser ellos mismos, de cantar un rato, de escuchar buena música, de tomarse algo, de comer algo. Y deciden hacerlo, deciden fundarlo por el amor que le tienen a su gente y por el, podemos decirle, el odio que le mantienen a la gente que no lo es. Que ahí entra uno de los puntos principales de la película, y es que el terreno que compran se lo compran a un miembro del KKK. Que me va a reducir a solo decir el KKK para no decir el nombre real de esa agrupación asquerosa que no merece ser ni mencionada, pero la mencionaré bastante por términos del video. Básicamente le compran ese terreno a él y está todo bien, están haciendo las preparaciones, tenemos una perspectiva y visión de cómo funcionaba el mundo en esas épocas con este extra fantástico, los vampiros que no entran en situación hasta después. Pero tenemos toda esta situación donde vemos uno recolectando los licores, comprando X cosa, comprando pescados, no sé, mandando a hacer carteles, y el otro reclutando músicos, buscando gente que los ayude de guarda, etcétera. Es un inicio muy bonito, conocemos al personaje de Mary, que es una mujer blanca que está relacionada con ellos, que ha pasado muchos años con ellos y es casi como la familia para ellos, demostrando que en realidad no es que el problema es que sean blancos o negros, sino que el problema es cuando deciden poner una diferenciación sobre ellos solo por serlo. La trama avanza, la película avanza y llegamos al punto de la noche en el bar, que tiene un número musical hermoso. O sea, no voy a decir que lloré porque no es, siento que no era un punto para llorar, o por lo menos a mí no me generó eso, pero que me encantó, lo vi con una sonrisa y de oreja a oreja la sonrisa, hermosísimo número musical de blues, donde cruzaron en términos de futuro, salió un tipo tocando guitarra eléctrica, otro de DJ, hermoso, 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 un cruce de culturas, se ve ahí increíble, la verdad, un número increíble. Y posterior a eso es donde ya llega el punto de lo que es la parte donde entra el vampiro, ¿no? Que al final dentro de la película, mientras va avanzando, van enseñando lo que son los vampiros, el villano principal, que es como un vampiro irlandés, diría yo, irlandés, no, nunca le llegué a sacar bien de dónde era, creo que irlandés, sí, que empieza como a infectar primeramente en una casa de dos personas blancas, que posteriormente se nos revela que eran parte del KKK, que tenía como plan atacar la zona que compraron los gemelos para acabar con todas las personas negras que iban a estar ahí adentro, demostrando una vez más el odio que le poseen, ¿no? Pero bueno, avanza la película, se vuelve este mini asedio donde los que aún no son vampiros están encerrados en una casa dentro de la taberna y todos los vampiros están bailando y cantando afuera. Como que se torna al revés, pasa la fiesta de estar adentro, pasa a estar afuera y se mantienen bajo las reglas clásicas de vampiro, que es lo del ajo, lo de las estacas, lo de que el vampiro no puede entrar a una casa sin permiso, etcétera. Y terminamos con un enfrentamiento increíble,
buenísimo, súper ejecutado, súper bien ejecutado, donde eliminan un montón de vampiros, también eliminan un montón de sobrevivientes, terminando la película, para no contarlo todo y que la puedan ver, con una escena final donde el otro protagonista que les comentaba, que era Sammy, que es un chico que le gusta tocar música, hijo de un padre, ¿cómo le diría? De un pastor, siendo atacado por el vampiro principal y terminan derrotándolo gracias a Smoke, no, a Stack. Smoke es uno de los que se convierte en vampiro, que termina por matarlo, y tenemos este cierre en la película donde años en el futuro, casi en la actualidad, Sammy ya es un señor, ya se le ve en sus últimos años, y nos damos cuenta que tanto Smoke, perdón, tanto Smoke como Mary siguen vivos, cerrando con la película con ninguno atacándose por una promesa que le hizo este gemelo al otro de que no le iba a hacer daño a Sammy nunca, y lo mismo con Mary. Y de verdad que los invito a verla, porque después de explicar la trama de la película, entre todos los temas que aborda y demás, pienso como en, ok, vamos con el resto del video. Los puntos buenos y malos, no tengo puntos malos para decir de esta película, no los tengo, verdaderamente no tengo puntos malos para decir, no hay un desperdicio, guión, fotografía, todo es excelentemente bien ejecutado, es hermoso de ver, es súper bueno, y de verdad creo que no hay mucho que decir. Usualmente las cosas malas en las pelis es cosas que no me gustan, obviamente no, pero es que de verdad siento que no hay ningún desperdicio. Y bueno, no sé, igual comenten ustedes qué les pareció la película, si hay algo que no les gustó o hay algo que sí les gustó. Bueno, obviamente no. Coméntenme lo que sí les gustó, lo que no, si para ustedes es igual de perfecta como la veo yo, si ustedes sienten que le faltó mucho, más bien, pónganmelo en comentarios y nos peleamos ahí un rato. Pero bueno, vamos con el tema por tema de los puntos que quise destacar de la película, y vamos viéndolos, así que vamos con ello. Creo que uno de los temas principales en la película es el tema racial, que eso lo vemos, bueno, en realidad en toda la película, pero una gran parte se ve al inicio, donde vemos a los hermanos, o los gemelos, haciendo sus misiones secundarias, yendo a recoger tal cosa, tal otra, donde podemos ver la segmentación que viene esa época. Por ejemplo, cuando Stack va al mercado a comprar los pescados y a pedir el cartel, nos encontramos que está dividido en dos el pueblo, o sea, está dividido en una parte, un mercado para las personas negras y un mercado para las personas blancas. Y vemos lo estúpido que es esto, del hecho de que, por ejemplo, la hija de uno de los amigos de Stack puede cruzar entre mercados, porque en realidad es una tontera, no significan nada esas divisiones, los dos deberían poder comprar en el mismo lugar, pero existe esa división, existe esa separación, y vemos como incluso como que del lado de ellos están hablando de como esos animales ahí se disparan, no sé qué, y del otro lado también, o sea, también tienen en realidad ni siquiera se enfocan en ellos, simplemente están en lo suyo, pues les da igual, pero el otro lado sí están constantemente hablando de eso. Y lo vemos también en la escena con Smoke, donde está en la estación del tren, donde lo vemos, que también el tren está dividido, hay una zona para que compren tickets los de la gente blanca y otra zona para que compren tickets la gente negra, y tienen sus separaciones y todo. Vemos una sociedad muy marcada, y es que es donde se ve la diferenciación con, por ejemplo, los vampiros. El vampiro no discrimina. De hecho, el vampiro lo que está ahí, según el mensaje que él quiere dar y lo que él dice, el vampiro está ahí porque quiere reconvertir a la gente, quiere que todos sean uno, quieren que todos estén unidos. Y es lo que nos muestra la película, que el vampiro, todos tienen esta mente de colmena, todos sienten las mismas preocupaciones. Es casi como que si en verdad fueran el segmento que sí se preocupa por la gente, mientras que el otro no. O sea, es bastante curioso notarlo de esa forma. Y es que es extraño, da mucho miedo cómo retratan a estos monstruos sedientos de sangre que andan siempre con los dientes afuera, con ganas de hacer daño y desarmar y segmentar. Y no estoy hablando de los vampiros, estoy hablando del otro grupo que sabemos de quiénes se trata. Y es que de verdad mucha la separación entre lo que son los vampiros y lo que son el KKK. Que es verdad que tal vez el vampiro lo hace con un segundo propósito, porque al final sí quiere como que tomar sangre humana y demás, entonces sabe por dónde meterse. Pero es que ese es el punto principal, sabe por dónde meterse porque entiende el asco de sociedad que se está viviendo en ese momento y que se sigue viviendo si lo pensamos bien. Pero es que parte del villano de la película, y esa es una parte importante, nace de este odio, porque el vampiro principal odia también al hombre blanco y odia al KKK y odia a este grupo y a esta gente que separa. También lo odia y él lo confiesa y él lo dice. Podemos cuestionar si hay una parte también de doble moral ahí que es para consumo propio de él, pero también los odia y tiene sus razones, y eso hace parte también a un buen villano. Y es donde podemos ver esa marca tan específica de odio que tenemos súper presente dentro del filme.
Como siguiente punto quiero hablar un poco del título de la película. Sinners. Sinners, dentro de la película se nos muestra varias veces este concepto que se tiene de sinner. Sinner es pecador, que es donde durante toda la película vemos pecadores que en realidad no lo son. Por ejemplo, uno de los propios protagónicos, Sammy, es considerado un sinner, un pecador, porque escogió la música antes que la religión. Y pronto entraremos un tema muy interesante que encontré con la música y el blues, y es que en realidad no es un pecador, sino que es alguien que escogió algo propio antes que lo que le impusieron. Porque, bueno, eso ya lo vamos a tocar en otro tema. Pero es que al final, si le ponemos atención, ser un sinner no es tan malo. ¿Quiénes son los sinners? Los que estaban metidos en la taberna, tomando con sus amigos, bailando, pasándola bien. Es verdad que hay apuestas y demás, que podemos entrar en cuenta si eso es tan bueno o tan malo. Pero que están ahí pasándola bien, están ahí tranquilos, tienen su vida y les infunden: usted es un sinner porque usted no cumple su cuota de algodón, usted no es un sinner porque usted no se presenta a la plantación, usted no es un sinner, usted es un sinner porque usted escogió una buena vida antes que servir. Me explico. Como que si le ponemos atención, el sinner es esta imposición religiosa que les hacen, que es otro tema que vamos a tratar dentro del video, así que no me voy a detener mucho en este punto, sino que sinner era el que no aceptaba el rol que se le implantaba. Y es donde entra el villano de la película, que de verdad que tiene mucho subtexto que nos hace pensar, ok, tal vez tan villano no es. Pero es que si lo vemos, el vampiro quiere romper este alineamiento, quiere romper esto, quiere romper los sinners propiamente. Porque el vampiro no quiere aceptar eso, no quiere aceptar que nosotros, perdón, yo me metí en otra peli, que ellos vivan de esa forma, quiere que todos vivan en uno solo, vivan juntos, obviamente, como les digo, con algún segundo propósito, y es que es con un muy alto coste, porque es con renunciar a la mortalidad, renunciar a a la libertad desde otro punto, demostrando que tal vez no era tan bueno, que la verdadera forma de salvar todo esto era por medio de ser inclusivos, de incluir, de que todos pudieran valer lo mismo, que es algo que para la época era súper imposible y pareciera que para nuestros últimos años también lo es, la verdad. Pero es lo que trata de mostrarnos con los sinners, que al final, si le ponemos un poco de atención, no son malos. Los sinners no son verdaderamente malos, no son tampoco seres así que como los pintan, que los pecadores, porque pecador suena como una palabra muy fuerte, pero si le ponemos atención no lo son tanto en realidad. Hay un punto que me marcó bastante en la película, que me encantó, la verdad, porque el significado que tenía, que fue posterior al número musical o anterior, no me acuerdo si fue antes o después, pero que tiene un reflejo súper importante tanto en el antes como en el después del número musical, y por eso es que no puedo decirles en qué punto pasó. Que es cuando, se me olvidó el nombre del personaje, pero el señor mayor que toca armónica y piano, le dice a Sammy que el blues es la identidad de ellos, que el blues es lo de ellos, porque el blues no fue impuesto, la música no se las impusieron, el blues llegó de la casa, lo trajeron ellos mismos. El blues no, él dice, el blues no es como la religión que nos impusieron, esto lo trajimos nosotros. Y creo que es un sello perfecto lo que la película nos quiere decir, que la música, el mensaje, todo nos quiere decir que cada quien merece tener su identidad y no hay por qué implantar, tiene que ser implantada por nadie más. Y nos demuestra también este punto súper importante de esa época y que vive mucho en la actualidad, de cómo la religión es utilizada como una herramienta de control y que la música en este caso y en muchos es la llave de salida, porque la religión es utilizada para mil cosas, para totalitarismos, para ataques, para violencia, siempre es justificada bajo la religión. Y es donde por eso la música dentro de la película es vista como un idioma universal. ¿Por qué el líder vampiro quiere a Sammy? Porque quiere su música, quiere unirlo con ellos para que la gente pueda salir del estigma que les implantaron y puedan estar con ellos. Y lo cierran con el bellísimo número musical de cuando Sammy canta, que es increíble, que es una señalización de la multiculturalidad y lo que puede hacer. Es increíble ese número donde se ven a todos felices, todos libres, todos, hasta los vampiros sonriendo desde afuera, viendo lo que está pasando ahí, obviamente con el doble propósito, como siempre lo voy a decir, pero que de verdad refleja perfectamente la frase que el blues es de ellos, la música es de ellos, la religión no, la religión se las metieron a fuerza, pero la música, el blues específicamente, fue el que ellos se hicieron y el que ellos utilizaron. Creo que eso es bastante valioso y es un mensaje muy bonito de la película, de cómo la música es este idioma universal, este idioma que todos pueden hacer y que no tiene que ser impuesto por nadie, porque cada quien es libre de escuchar y sentir lo que quiera, y eso es algo de lo primordial de la música.
Otro punto que se ve mucho en la película es esta liberación por un alto precio, ¿no? Porque al final convertirse en vampiro es un alto precio, ¿no? Si nos centramos en los lineamientos generales de un vampiro, desde lo más básico como que no pueden comer ajo, pues no dejas de comer ajo y ya, pero hasta lo más grande como que no pueden salir al sol, ¿no? O sea, tipo, el sol es este reflejo de libertad, de paz, de que el sol es de todos y si querés libertad en este mundo separado por la raza y demás, tenés que renunciar al sol, podemos verlo de esa forma. Es que, ¿qué nos dice esto? Que el humano es igual a vivir en un sistema racial, el vampiro es igual a una comunidad, a una unión, a una convergencia de uno solo, en una casi que una mentalidad de colmena. Pero ¿qué significa? Bajo un alto precio podemos entrar en ese mundo donde todos sentimos igual y todos pensamos igual, porque el vampiro refleja esta empatía. Es literalmente un reflejo de la empatía, pero en contraste de que para que esa empatía exista necesitan un alto coste, que es nuestra vida, dejar de ser nosotros mismos. Y eso es un problema, porque la empatía debería ser gratuita tanto para mí como para el otro. Y así que es para pensarlo, ¿es igual de libre al pasar a nuevos lineamientos o es solo un ciclo constante? Porque si lo vemos de esa forma, tiene sus consecuencias. Y por algo es que los protagonistas se aferran a no irse, a no centrarse. Porque si lo pensamos bien, y voy a leerles esto, si el sistema te trata como un monstruo, tal vez no sea tan absurdo el convertirse en un monstruo. Y es algo bastante analizable si lo pensamos bien. Es algo, va bastante de la mano con el hecho de que es verdad. O sea, si para el sistema ya te llaman monstruo, te llaman alien, te llaman desperdicio, ¿por qué yo no puedo empezar a creérmelo y ser un monstruo? Nada más no el monstruo que ellos quieren que sea. Pero es que aquí es donde vemos que verdaderamente es un ciclo, porque para liberarnos de una opresión hay que meterse en otra. Porque, ¿por qué? Porque, ¿por qué? Porque, ¿por qué para salir? Ya no dije nada. Porque, ¿por qué para salir de este sistema racial tengo que entrar a renunciar a cosas mías? Que claro, hay que renunciar a cosas para un bien mejor, pero no renunciar al sol, por ejemplo. Y es lo que el vampiro plantea esta superioridad. Aquí recae porque es un villano también, porque él y el KKK son villanos los dos. Porque el vampiro no es que quiere solucionar el mundo, no. El vampiro es igual de cobarde que los que separan el mundo. ¿Por qué? Porque está retirando cosas de una persona inocente, una persona que merece tener todo, a costa de darle esta libertad que no tiene en el otro sistema. Es una forma de implantar la idea de cómo vivir de esto. Y de verdad es muy interesante cómo la película lo plantea. Y si lo ponemos atención, porque durante el video tal vez he dicho que el vampiro tal vez no es tan malo, aquí es donde podemos ver que claramente es un villano también. Porque está a favor de revocar cosas por tu libertad. Y no debería ser así. Todos deberían de poder ser libres. Obviamente si no le hacen daño a nadie. Todos deberían de poder ser libres sin una importancia que recaiga sobre qué tiene o qué no tiene. Deberían de simplemente serlo. Es un detalle donde vemos que los dos son villanos, tanto el KKK como los vampiros. No creo que hubiera duda, siento que son igual de malos, solo que en la vida real uno existe y el otro presuntamente no. Yo espero que no existan. Si hay un vampiro viéndome, me lo ponen en comentarios. Pero lo que quiero decirles exactamente es esto. Y es para analizar bastante, la verdad. Hay un punto final en la película donde tenemos a Sammy y al vampiro protagonista casi ya destruido, todo ensangrentado, los dos súper derrotados del combate que acaba de haber. Y este Sammy empieza a rezar el Padre Nuestro. Todos conocemos el Padre Nuestro. Y es aquí donde el vampiro dice, yo ya he escuchado esas palabras. Obviamente, palabra más, palabra menos, porque no me acuerdo de los guiones. Pero él le dice que él ya ha escuchado esas palabras. Fueron las mismas palabras que esos hombres, refiriéndose al hombre blanco, utilizó mientras robaba mis tierras, mientras hacía daños. Y es que es algo muy cierto. ¿Cuántas veces en la historia? A ver, yo vivo en un país que existe gracias a eso, ¿no? Gracias a una colonización. ¿Cuántas veces en la historia la religión fue utilizada como un justificante a un crimen o a un ataque o a una osadía en general? Y es algo que se ve en la película. La religión es utilizada para justificar crímenes. Y los que no quieren eso son considerados sinners, como lo vimos anteriormente. Y es que el líder vampiro lo comenta. Él no es muy lejano a los protagonistas. Él no es muy lejano al odio que estos sienten o a lo que estos vivieron. Y es por eso que al final de la película, aparte de lo de la escena del futuro, vemos como Stax
posterior a acabar con el líder vampiro, deja a Sammy que se vaya y antes de morir decide acabar con todos los que le vendieron ese terreno, los del KKK, porque el plan original era ir a matarlo. Y él les adelanta y los mata a ellos. ¿Por qué? Por un hecho de odio, por un hecho de que está harto y antes de morir, bueno, ahí ya cumple su último propósito que era acabar con estos hombres. De hombres no tienen nada, perdón, estos tampoco mucho insulto decirles ni a los animales, estos asquerosos. Obviamente estoy hablando de los personajes, ¿eh? Los actores estoy seguro que no son así, son personas increíbles. Confío que lo son. Pero precisamente esta escena donde además nos dan esta analogía donde el vampiro está literalmente bautizando a Sammy porque lo mete en el agua, lo saca, habla con él, se usan palabras religiosas como el Padre Nuestro. Demuestra esto, demuestra esta parte del odio que se le puede tener tanto a esta imposición religiosa que también lo vemos en otros puntos de la peli como con lo del blues. Es donde lo vemos, es donde vemos lo importante que ha sido la religión, tanto a nivel positivo como negativo, porque tampoco es meterse con la religión, no tiene nada de malo la religión. El problema es el uso que le dan a la religión. Ese es el verdadero problema. No la religión como tal, la religión está bien, creo que es buena. Pero el problema es el uso que le dan y la película lo refleja muy bien, nos lo demuestran perfecto y no pueden estar más cercano a lo que es de verdad, obviamente quitando la parte de los vampiros, porque pues no sé si hay vampiros como lo comentaba, si alguien me lo puso ahí abajo, pues sí hay, es él el que lo puso en comentarios, él es un vampiro, pero es que eso es parte o sea, de la vida real, no los vampiros otra vez, la parte de esta discriminación donde se utiliza la religión para justificarla, porque alguien que reescribió el mismo libro que todos leen decidió poner ahí que X tipo de persona es mala y X tipo de persona es buena y eso no funciona así. Pero ha sido utilizada históricamente, no solo la religión judio-cristiana, sino muchas otras, son utilizadas como expresiones de odio y al final terminan dividiendo más de lo que deberían de unir. Y creo que es algo que se muestra bastante en la película, con lo que quiero ver ahora mismo en la conclusión. Después de todo esto, después de ver todo esto, podemos entender la oda hacia el racismo y el clasismo y demás que se trata en esta película. Pero creo que hay una conclusión bastante interesante que tenemos que sacar de esto y quiero compartirlas con ustedes, así que vamos con la conclusión. Para concluir, quiero quedarme con la escena del futuro, la escena donde Sammy ya está viejo y se encuentra con Smokey Mary, se encuentra con Smokey Mary en el bar donde él está tocando su blues porque se dedicó el resto de su vida a tocar blues, a lo que él soñaba. Aún con la marca del vampiro Ray que le quemó la cara, él siguió con su música. Y cuando este viene y Smoke le confiesa que nunca lo atacó porque Stax le pidió que no lo hiciera y que Stax le perdonó la vida, lo dejó vivir, él comenta algo y él dice que ese fue el mejor día de su vida porque fue libre durante unas horas, porque todos fueron libres durante unas horas. Y creo que este es el mensaje más impactante de la película y donde Smoke concuerda. Todos fueron libres durante las horas desde que inició, desde que fueron a recolectar cosas hasta en el momento que murió el último. Todos y cada uno de las personas que estuvieron ahí fueron libres, sin importar su raza, sin importar su religión, sin importar su etnia, sin importar sus creencias, nada. Todos fueron libres, todos pudieron disfrutar un rato de música, todos estuvieron de tú a tú en un combate, de tú a tú en una pelea, todos experimentaron lo mismo, pudieron comer buena comida, pudieron disfrutar un rato, etcétera. Todos fueron libres y todos tuvieron el derecho y los mismos derechos a morir, en este caso, a vivir, a disfrutar. Y fue una zona sin racismo, sin odio, y donde coincidentemente faltaba un grupo específico de personas, solo Mary estaba ahí que pertenece a este grupo. Pero la película nos cierra con esto, cierra con este mensaje que es impactante, cómo tuvieron que llegar a vivir eso en específico para ser libres, aunque sea por un rato. O sea, no pudieron ser, en ningún punto de sus vidas fueron 100% libres, como lo fue el último día de sus vidas para muchos de ellos, que pudieron disfrutar por última vez la escena, la canción donde todos bailan y disfrutan y están increíblemente felices, tomaron lo que quisieron, comieron lo que quisieron, sin importar nada, porque todos fueron libres, desde el vampiro más inútil hasta el humano más inteligente, todos y cada uno tomaron la decisión que quisieron tomar
y tomaron lo que quisieran tomar, justamente, de hecho, porque era una taberna. Y creo que eso fue lo bonito. Y es un mensaje bastante positivo, no sé si positivo o negativo, la verdad, la película, porque por un lado nos está reflejando al momento extremo que tuvieron que llegar para poder decir, pucha, fuimos libres un rato, en comparación a muchas personas que por su simple color de piel son 100% libres todas sus vidas, o por cierto posicionamiento que ni siquiera se esforzaron en tener, son 100% libres toda su vida. Y creo que es un mensaje muy bonito de la película, mucho de reflexión de cómo es posible que estas personas irlandeses, el vampiro probablemente lo era, personas blancas aliadas a ellos, personas negras, asiáticos, etcétera, fueron libres en un momento tan extremo y tan apartado de la sociedad como fue ese. De verdad habla mucho de lo que es nuestra sociedad y habla mucho de lo que en general se vive. Pero bueno, creo que eso es todo por este video. Espero lo hayan disfrutado, espero les hayan gustado los temas que tocamos. Igual si quieren que tocar otro tema o sienten que me faltó algo, me lo pueden poner en comentarios. A la película le doy un 10 de 10. Sé que califico en 5, así que un 5.5 de 5, porque fue increíble. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video de King. Vamos a ver si dejamos un poquito de lado las reseñas, porque creo que cayeron varias reseñas seguidas por un tema de aprovechar la época, ¿no? Y espero de verdad que esta película se lleve todos los premios posibles, porque de verdad se los merece todos por igual. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós.